Muy buena, mi gente. Una semana más, aquí estoy, trayéndoos un nuevo vídeo. Como os anuncié en el vídeo Reyes Católicos, hoy íbamos a hablar del descubrimiento y la conquista de América. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Bien, todo comenzó con un señor llamado Cristóforo Colombo. Cristóbal Colón, para los amigos. Existe un debate histórico totalmente innecesario en torno al origen de Colón. En países como España, Portugal o Italia, nos venderán que Cristóbal Colón es de allí. ¿Según qué fuente os preguntaréis? Pues ellos mismos, dado que el origen de Colón aún se desconoce. Si por ejemplo resultara que Colón es de España, ¿sería eso motivo de orgullo nacional? Mi respuesta es que no. Motivo de orgullo nacional sería en todo caso que los reyes católicos financiaran la expedición de Colón, pero su origen es totalmente irrelevante. Cristóbal Colón es para estos países que ya he mencionado lo mismo que Don Quijote para los pueblos de Castilla-La Mancha, objeto de una discusión absurda e innecesaria en la que cada uno dice ser el origen de este. ¿Me interesa el origen de Cristóbal Colón? Sí, pero no me importa una puta mierda. Mi vida no va a cambiar en lo absoluto por saber de dónde es Colón. El origen de Colón es una curiosidad, nada más, un dato histórico como cualquier otro. Uno no es importante por nacer en un sitio o en otro, sino por lo que hace en su vida. Este ha sido el mensaje que quiero transmitir con este vídeo. Dicho esto, continuamos. Este señor era un tío muy curtido en la navegación. Tenía mucho conocimiento, tanto teórico como práctico. Cuenta la leyenda incluso que este tío, en sus múltiples viajes, llegó a Islandia, donde, al parecer, escuchó de esas colonias que había más allá del océano, en un sitio llamado Vinland, lo que hoy sería Terranova, en Canadá. Entonces, un día se le encendió la bombilla. Vio, y razonó, muy inteligentemente, que para llegar a las Indias, lo que hoy sería la India, China, Japón, toda esa zona, había que hacer un viaje excesivamente largo. Así que se le ocurrió que en vez de bordear toda África, podía cruzar el Océano Atlántico y dar la vuelta al mundo. Mataría dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque primero crearía una nueva ruta marítima mucho más efectiva, y no solo eso, sino que demostraría que la Tierra era redonda, que efectivamente, para que no se lo crea, sigue siendo redonda. Entonces empezó a buscar gente para que le financiara. Fue de corte en corte, pero nadie le hizo caso. Los portugueses se rieron de él, los reyes católicos tres cuartos de lo mismo, en Francia e Inglaterra pasaron de él directamente, y ya finalmente, el 17 de abril de 1492, los reyes católicos, para que Colón dejara de dar por culo, firmaron con él las capitulaciones de Santa Fe. Con este documento, Colón sería almirante de todas las islas y tierras que descubriera. Además, sería el virrey y gobernador general de los nuevos territorios y contaría con la 10ª parte de las riquezas encontradas. Esto además de los 3 barquitos que se llevó. Eso sí, los reyes católicos no se debían de fiar mucho de lo que iba a hacer Colón. Le dieron los barcos, le firmaron el contrato, pero no le dieron prácticamente un duro. La mayor parte de los gastos de esta empresa salieron del dinero de banqueros y prestamistas, así como obviamente del dinero del propio Colón. Pero bueno, algo es algo. Una vez lo tenía todo preparado, Colón partió el 3 de agosto de 1492. Después de pasar en remojo más de 3 meses enteros, el 12 de octubre, Rodrigo de Triana, el vigía, gritó tierra. Esto fue un alivio para Colón, porque si hubieran tardado un poquito más, seguramente hubieran dado la vuelta o se lo hubieran cargado. Así que, pues bueno, final feliz para él. Llegaron a una pequeña isla de las Bahamas, a la que bautizaron como San Salvador. Tras esto, siguieron bautizando islas, poniendo nombres como Santa María la Concepción, la Fernandina, Isabela, Juana, que es la isla de Cuba, y la Española, que es la isla de Haití y la República Dominicana. Bueno, no me voy a explayar mucho más en todo lo que es los viajes de Colón, simplemente decir que realizó 3 expediciones más y que durante el reinado de los reyes católicos la expansión americana únicamente se limitó a toda la zona antillana, es decir, el Caribe, destacando el descubrimiento del Istmo de Panamá por Rodrigo de Bastidas en 1501 y del Océano Pacífico, llamado entonces Mar del Sur, por Vasco Núñez de Balboa en 1513. La parte interesante, que es la fase continental, se desarrolla en conjunto con el reinado de Carlos I, así que vamos con ello. De la fase continental hay que destacar 3 grandes eventos. El primero es la expedición de Magallanes y Elcano entre 1519 y 1522. Esta expedición fue la primera en completar la vuelta al mundo.
Inicialmente estuvo comandada por Magallanes, pero este señor, por listo o por tonto, fue asesinado por los nativos de una isla en Filipinas, de forma que fue sucedido por Elcano, quien completó la vuelta. En segundo lugar, la conquista del Imperio Azteca o Mexica, por parte de Hernán Cortés, entre 1519 y 1521. Este tío era un señor muy listo. Aprovechó que el Imperio Mexica oprimía al resto de pueblos nativos de la zona para aliarse con estos últimos y destronar a Moctezuma II, que era el emperador mexica del momento. Claro, los pueblos nativos se debían de pensar que Hernán Cortés era una especie de libertador, pero como dice el dicho, a rey muerto, rey puesto, así que también no le saldría la jugada. Y por último, tenemos la conquista del Imperio Inca, de 1529 a 1533, por parte de Francisco Pizarro. Otro tío bastante listo. Llegó a la capital del Imperio Inca, Cuzco, y le dijo al emperador, Atahualpa: ahora mando yo. Toma la Biblia, tu nueva religión. Y Atahualpa dijo: ¿qué coño me estás contando? O sea, vete de aquí. Lo cual fue una muy buena excusa para empezar a conquistarlo todo. Dicho esto, estas conquistas influyeron en expediciones posteriores. La conquista de México fue la base de las expediciones de Cabeza de Vaca al norte. Y por otra parte, la conquista del Perú sirvió como base para las expediciones de Almagro a Chile, Mendoza a Río de la Plata y Orellana al Amazonas. Este señor, Francisco Orellana, posiblemente le suene a alguien porque aparece en la película de Indiana Jones 4, en la que dicen que fue a buscar el dorado, lo cual es bastante verosímil porque el ansia de poder y de riquezas de esta gente era bastante preocupante. Por último, para la década de 1550, es decir, ya a finales del reinado de Carlos I, la gran mayoría del continente ya estaba explorado y conquistado, desde la península de California al norte hasta la región de la Patagonia al sur. Antes de acabar el vídeo, falta ese proceso paralelo a la conquista llamado colonización, cuyas características vamos a ver ahora mismo. En primer lugar, los colonos, gente que no tenía nada que perder. No eran la última mierda, porque tenían un poco de dinero, pero tampoco tenían vidas que digamos buenas. Así que cogían lo poco que tenían y se iban al nuevo mundo en busca de una nueva vida. En cuanto a la organización administrativa, esta era muy similar a la que había en el territorio peninsular. Había un sistema de virreinatos, había un sistema de audiencias y chancillerías, y en vez de corregidores había cabildos. Por otra parte, a la población nativa se le imponía la cultura, la religión, la economía y la sociedad castellanas. Paralelamente a esto, se dio una tutela, evangelización y explotación de los nativos, mediante trabajos forzosos como repartimientos, encomiendas y la mita. Esto dio lugar a la denuncia de personalidades como Montesinos o Bartolomé de las Casas, dando lugar a leyes para proteger a los nativos, como las leyes de Burgos en 1512 y las leyes nuevas en 1542. Ya por último, cabe destacar que, los colonos venían de un continente totalmente distinto a América. Es decir, la vida no era igual, la genética no era igual, habían evolucionado de formas distintas, había otros climas, otras especies, otras enfermedades, y eso es lo importante. La llegada de los europeos a América supuso un descenso bastante importante de la población, además de los múltiples asesinatos, que alguno habría, por la introducción de enfermedades desconocidas en ese continente, por ejemplo, la viruela. Ante este descenso demográfico, los colonizadores estuvieron bastante listos y rápidos y trajeron esclavos de África, para que realizaran esos trabajos forzosos que los nativos, ya sea por escasez de ellos o por ley, no podían realizar. Y nada más, mi gente, con esto concluye el vídeo y os anuncio que el siguiente irá de los Austrias mayores. De nuevo, y como es habitual, no tengo nada más que decir, así que con esto me despido. ¡Chao!